April Whitehall estaba colocando libros en la sección infantil de la Biblioteca Pública de Memphis cuando vibró el teléfono de su bolsillo. No solía contestar mientras trabajaba, pero al ver un número desconocido con el prefijo de Tennessee Oriental, April frunció el ceño. La tía Virginia vivía en esa zona. «¿Me disculpas un momento?», preguntó a su compañera Sara. De vuelta en la oficina, April contestó al teléfono. Un hombre se presentó. Dijo que era el abogado de la tía de Virginia Holden y pidió verla. Su tono era reservado, lo que aumentó su ansiedad. «¿Se encontraba bien la tía?», soltó April. La pesada pausa al otro lado de la línea lo dijo todo sin palabras. «Lo siento mucho, señora Whitehall. La señorita Holden falleció el martes, tranquilamente mientras dormía». April se hundió en una silla. La tía Virginia, hermana de su padre, había sido el último vínculo con sus padres. Ellos mismos habían fallecido cuando April estaba en la universidad, en un accidente de coche en una carretera resbaladiza cerca de Knoxville. Tía Virginia la había mantenido entonces, aunque ella misma vivía modestamente en una pequeña casa en las estribaciones de las grandes montañas humeantes. «Mañana estaré en Memphis», continuó el abogado. «¿Podríamos vernos? Hay asuntos que deben tratarse en persona». Después del trabajo, April condujo hasta su casa, todavía aturdida por la noticia. La tía Virginia era el tipo de persona que parecía eterna, una mujer menuda y enjuta, con el pelo canoso recogido en un moño y las manos callosas de tanto trabajar en el jardín. A lo largo de los años mantuvieron correspondencia, intercambiando tarjetas en Navidad y llamándose por teléfono en los cumpleaños. April la visitaba un par de veces al año, le llevaba libros y le hablaba de su pasión por la joyería. En casa, sobre la mesa de la cocina, había una pulsera sin terminar, un entrelazado de alambre fino y turquesas de un viaje reciente a las montañas. April la dejó a un lado y empezó a preparar la cena. Fletcher tenía que volver del trabajo a las 7. La puerta dio un portazo exactamente a las 9:30. «Hola, cariño». Fletcher le besó la mejilla. Olía a whisky y a cigarrillos. «Siento llegar tarde, me he entretenido con un cliente». April calentó en silencio su ración. Era típico de Fletcher, prometer una cosa y hacer otra. Cuando se conocieron en la universidad, su ambición la había encantado. Hablaba de su propio restaurante, de un bar con música en directo, de planes para conquistar el negocio de la restauración de Tennessee. 10 años después, seguía siendo gerente de un restaurante ajeno, saltando de un sitio a otro por conflictos con sus superiores o por ideas poco apreciadas. «La tía Virginia murió», dijo April al sentarse a la mesa. Fletcher colgó el teléfono. «¿Quién? ¿Esa anciana de las montañas? Lo siento, por supuesto. No estabais muy unidos, ¿verdad?» April no le corrigió. Era inútil explicarle que las cartas semanales de su tía le daban más calor que las infrecuentes muestras de atención de él. «Su abogado venía mañana. Quiere que nos veamos». El tenedor de Fletcher se detuvo a medio camino de su boca. «¿Abogado? ¿Por qué?» «No lo sé. Dijo que había asuntos que debían discutirse en persona». El rostro de su marido cambió. El interés brilló en sus ojos. «¿Crees que te ha dejado algo? ¿Esa casa en las montañas?» April se encogió de hombros. «No tengo ni idea. Nunca habló de testamento». Fletcher colgó el teléfono y se inclinó hacia ella. «Su casa, aunque vieja, el terreno de allí es valioso ahora. Negocio turístico, ya sabe. Podría ser una ganga». «Ni siquiera sé si me dejó algo», contestó April cansada. «Y además, tiene un sobrino en el otro lado de la familia». «Pero has estado en contacto con él, ¿verdad?» Fletcher enarcó una ceja. «Creo que te lo agradece». April no contestó. Recordó la última conversación que había tenido con su tía, un mes antes de que muriera. Virginia le había preguntado por sus joyas, por cómo iba la idea de tener su propia tienda. April admitió que aún le parecía un sueño inalcanzable. «Cada persona debería tener algo propio que le perteneciera solo a ella», dijo entonces tía Virginia. «Un lugar para escapar del mundo.
Para mí es mi jardín, para ti son tus joyas. Hank Pruitt resultó ser un hombre enjuto de unos 60 años, de rostro arrugado y mirada atenta. Se sentó frente a April en la cafetería cercana a la biblioteca y colocó ordenadamente una carpeta sobre la mesa. Tu tía era una mujer muy metódica, comenzó. Hicimos testamento hace 5 años y ella hacía cambios con regularidad. Sacó un sobre franqueado. El último cambio se hizo hace 3 meses. La señorita Holden ha decidido dejarle a usted la mayor parte de su patrimonio. April sacudió la cabeza, perpleja. No lo entiendo. Ella solo tenía la casa y el jardín, ¿no? Hank Pruitt sonrió. Se equivoca, señora Whitehall. Su tía era una mujer muy prudente. Había acumulado una considerable suma de dinero a lo largo de los años. Además, el terreno sobre el que se levanta su casa ha aumentado de valor. Le entregó el documento. Después de impuestos, recibirá $195,000. April se quedó mirando la cifra, segura de que estaba equivocada. ¿$195,000? Volvió a preguntar. Eso es imposible. Tu tía era frugal e invertía con prudencia, explicó el abogado. Además, la compañía petrolera le había pagado una buena suma por los derechos de exploración hacía unos años. Insistió en mantener esa información en secreto. April no podía creerlo. La tía Virginia, que zurcía delantales viejos y cultivaba sus propias verduras, ¿tenía semejante fortuna? Ella explicó la decisión en su carta. El abogado le entregó un sobre. Esto es para usted personalmente. April abrió la carta con manos temblorosas. La familiar letra angulosa se desdibujó ante sus ojos. Querida April, si estás leyendo esto, me he ido. No te entristezcas por mí. He vivido mucho y he visto muchas cosas maravillosas. A menudo me hablabas de la joyería de tus sueños. He visto cómo se te iluminaban los ojos cuando hablabas de ella, y lo rápido que se apagaban cuando mencionabas la Pauthal. Recuerda que la realidad es algo que creamos nosotros mismos. Quiero que utilices este dinero para crear tu realidad. Tienes talento y tu trabajo tiene que ser visto por la gente. Cuídate, mi niña. Con cariño, tía Virginia. April apretó la carta contra su pecho, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. El proceso de traslado durará unas 2 semanas, continuó el abogado. He preparado todo el papeleo necesario. De vuelta a casa, April no podía ordenar sus pensamientos. $195,000, una suma que le cambiaría la vida. Su joyería ya no era un sueño lejano, podía hacerse realidad. Imaginó un pequeño local en el distrito turístico de Nashville, vitrinas con joyas, un taller en la trastienda. Cuando se lo contó todo a Fletcher, su reacción fue previsible. «Cariño, es un milagro», la hizo dar vueltas por la habitación. «Te dije que nuestra suerte cambiaría pronto». Ya estaba planeando cómo podrían utilizar el dinero. Tenemos que pensar en inversiones. Llevo mucho tiempo diciendo que el mercado inmobiliario de Nashville está en auge, o tal vez abrir por fin ese bar con el que siempre he soñado. April se soltó suavemente de su abrazo. Fletcher, ese es el dinero que mi tía me dejó para la joyería, lo escribió explícitamente. Su entusiasmo decayó ligeramente. Por supuesto, tu tienda, pero, cariño, seamos realistas. ¿Cuánto necesitas para una joyería? ¿50,000? ¿70? Nos sobrarán más de 100, que podremos invertir sabiamente. Primero quiero pensarlo bien, dijo April con firmeza. Es mucho dinero y necesitamos un plan claro. Fletcher frunció el ceño, pero enseguida volvió a sonreír. Por supuesto, cariño. Lo que tú digas. En los días siguientes se mostró inusualmente atento. Le llevaba flores, le preparaba la cena, le preguntaba por sus planes para la tienda. April, acostumbrada a su frialdad, empezó a ablandarse. ¿Podría estar empezando realmente una nueva página en sus vidas? Una noche, sentados en el sofá, mirando anuncios de inmuebles comerciales en Nashville, Fletcher dijo casualmente,
Deberíamos abrir una cuenta conjunta para este dinero. Así sería más fácil planificar los gastos. April dudó. Durante toda su vida juntos, el dinero había sido un tema delicado. Fletcher tenía la costumbre de gastar más de lo que ganaba y luego pedirle prestado a ella hasta el día de pago. Muchas de esas deudas seguían sin pagarse. No estoy segura de que sea una buena idea, dijo con cautela. ¿Por qué no? Había un deje de irritación en su voz. Somos una familia. Deberíamos tener objetivos comunes, sueños comunes. ¿O es que no confías en mí? No se trata de confianza, intentó explicar April. Es solo que este dinero tiene un propósito específico. Y lo estamos utilizando para la tienda, interrumpió él. Pero también tenemos que pensar en el futuro, en la jubilación, en las inversiones. He leído que ahora es un buen momento para invertir en criptodivisas, por ejemplo. Recordando las pasadas inversiones de éxito de Fletcher que les habían costado la mitad de sus ahorros, April sacudió la cabeza. Primero quiero consultar a un asesor financiero, quizá incluso al señor Pruitt. ¿Ese abogado rural? Fletcher resopló. ¿Qué sabía él de finanzas modernas? Lleva años dirigiendo el negocio de tía Virginia y a juzgar por los resultados, con bastante éxito, argumentó April con firmeza. Fletcher apartó la vista del televisor, pero al cabo de unos minutos volvió a mostrarse amable. Claro, cariño, lo que tú digas. Es solo que estoy preocupado por nosotros, por nuestro futuro. 2 semanas después, el dinero llegó a la cuenta de April. El abogado aconsejó ponerlo en una cuenta de inversión separada, pero Fletcher insistió en que fuera conjunta. Piensa en los impuestos, el seguro, todas esas complicaciones legales, insistió. Será mucho más fácil si el dinero está en nuestra cuenta conjunta. Al final, April aceptó. Al fin y al cabo, llevaban casi 10 años casados. Si no puedes confiar en tu marido, ¿en quién puedes confiar? Esa noche lo celebraron en un restaurante caro. Fletcher pidió el mejor champán y proclamó un brindis por su nuevo futuro. Por la joyería de mi talentosa esposa y por todas las oportunidades que nos esperan. Al ver su cara de felicidad, April sintió que años de tensión se desvanecían. Quizá no se trate solo de dinero, sino de la oportunidad de empezar de nuevo, de formar la familia con la que siempre ha soñado. Estoy pensando en una casa en Nashville, dice mientras comen el postre. En un barrio donde haya muchos turistas. Mi amiga Lisa dice que vio el sitio perfecto cerca del distrito de los productos secos. Es una idea estupenda. Fletcher la secundó. Deberíamos conducir hasta allí este fin de semana y ver las opciones. Hicieron planes toda la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, April sintió que ella y su marido se escuchaban de verdad, que iban en la misma dirección. En casa, mientras se dormía, recordó las palabras de tía Virginia. La realidad es lo que hacemos de ella. Ahora tenía la oportunidad de crear su propia realidad, la que siempre había soñado. La primera rareza ocurrió 3 días después de que el dinero fuera transferido a su cuenta conjunta. April había estado comprobando el saldo antes de un viaje a Nashville. Tenían previsto ver algunos locales para una futura tienda y había descubierto una cancelación de $3,000. El beneficiario era una empresa de nombre poco conocido. Fletcher llamó a su marido que estaba a punto de ducharse. ¿Sabes algo del pago a Blue Star Consulting? Fletcher se quedó inmóvil un segundo y luego agitó la mano despreocupadamente. ¿Eso? Asesoría de inversiones. Ya le he dicho que tenemos que administrar nuestro dinero con prudencia. Es un conocido mío, un financiero muy espabilado. No dijiste que ibas a pagar $3,000 por una consulta. April frunció el ceño. ¿Lo he dicho? Fletcher se hizo el sorprendido. Lo siento, cariño, ha ocurrido muy deprisa. Llamó y dijo que había una gran oportunidad, pero que tenía que actuar rápido. De cualquier modo, ese dinero nos va a volver multiplicado por 100. Algo en su explicación no cuadraba,
pero April decidió no estropear el próximo viaje con una discusión. Al fin y al cabo, 3,000 eran menos del 2% del total. En Nashville recorrieron 4 espacios. Uno, pequeño pero luminoso, cerca de la popular zona de museos, gustó especialmente a April. Estaba a poca distancia del tráfico peatonal de turistas, con grandes escaparates y una pequeña sala que podría ser un taller. El alquiler es un poco más alto de lo que esperábamos, comenta al salir, y el interior necesita algunas reformas importantes, añadió Fletcher, que no parecía especialmente entusiasmado. Veamos qué más podemos hacer. No había prisa, pero April tenía la sensación de que este era exactamente el tipo de lugar por el que quería empezar. Mientras caminaban hacia el coche, ya se imaginaba cómo colocaría las ventanas, qué tipo de iluminación elegiría, cómo organizaría su espacio de trabajo. «¿Por qué no cenamos aquí?», sugirió Fletcher, señalando un caro asador. «Celebremos nuestro primer paso en nuestra nueva vida». La cuenta de la cena ascendió a casi $400. Fletcher había pedido whisky de alta gama e insistido en los filetes más caros. April se sintió incómoda, pero no quiso estropear el ambiente. De vuelta en casa, empezó a elaborar un plan de negocio para la tienda. Tenía que calcular los costes de las reformas, el equipamiento, el stock inicial de materiales, la publicidad. Fletcher estaba trabajando y ella podía concentrarse en paz. Al abrir la aplicación bancaria para comprobar el importe exacto de su cuenta, April se quedó helada. En los 2 últimos días se había producido otra gran cancelación, $5,000. Inmediatamente llamó a Fletcher, pero no contestó. 1 hora más tarde, recibió un mensaje. «Lo siento, no puedo hablar. Reunión importante con proveedores. Volveré tarde, no me esperes despierta». Esa noche, Fletcher apareció pasadas las 11, visiblemente achispado. «¿Dónde has estado?», preguntó April, intentando mantener la calma. «¿Y a qué viene lo de los 5,000? «¿Me estás siguiendo?», preguntó él, desplomándose en el sofá en lugar de contestar. «Ya te lo he dicho, es una reunión de negocios, y el dinero es un anticipo del proyecto. Todo forma parte de nuestro plan de inversión». «¿Qué plan de inversión, Fletcher?». April no pudo soportarlo más. «No discutimos nada. Tú coge el dinero y gástatelo». «Vamos», refunfuñó. «Yo tengo el control. Es nuestro futuro juntos». Era inútil discutir con él en su estado. April se retiró al dormitorio, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Sin duda, algo iba mal. Al día siguiente, Fletcher se mostró inusualmente atento, le llevó el café a la cama y se disculpó por su brusquedad. «Solo intento hacer lo mejor para nosotros», explicó. «Estas inversiones son muy prometedoras, pero requieren decisiones rápidas. Debería habértelo explicado con más detalle». April quería creerle, realmente quería, pero algo en sus ojos, en la forma en que evitaba una mirada directa, la hizo dudar. «¿Podrías mostrarme los detalles de esta inversión?», le preguntó. «Quiero saber a dónde va nuestro dinero». «Por supuesto», aceptó Fletcher con demasiada rapidez. «Pero hoy no. Tengo que reunir todo el papeleo. Mañana, ¿vale? Mañana se convirtió en pasado mañana y luego en la semana que viene». Fletcher evitó hablar de dinero y, cuando April insistió, le espetó. «¿No confías en mí? Lo estoy haciendo todo por nosotros». 2 semanas después de la transferencia de la herencia, su cuenta ya perdía $30,000. Fletcher explicó los gastos por inversiones, consultas y pagos anticipados necesarios, pero no mostró ningún documento. Entonces, un día, ella descubrió en su cartera un recibo del casino Golden River de Tunica, Mississippi, fechado el día en que supuestamente él estaba en una reunión de negocios en Tullahoma. Este descubrimiento la impulsó a actuar. Mientras Fletcher estaba en el trabajo, April examinó detalladamente los extractos de las cuentas del mes anterior.
Además de las grandes amortizaciones a empresas desconocidas, había gastos en bares, restaurantes, tiendas de ropa, en días en los que Fletcher supuestamente trabajaba hasta tarde o estaba de viaje de negocios. Perdida, April llamó a Hank Pruitt. Tras explicarle la situación en términos generales, le preguntó si podía recomendarle un buen asesor financiero en Memphis. Señora Whitehall, la voz del abogado sonaba preocupada. Temía que esto pudiera ocurrir. Si me lo permite, iré a verla la semana que viene. Tengo negocios en Memphis y podríamos hablar de su situación en persona. ¿Qué quieres decir con «temía que pudiera ocurrir»? Preguntó April sintiendo un nudo en la garganta. Verá, comenzó Hank con cautela. He visto cómo sucedía muchas veces. La riqueza repentina suele poner a prueba a las familias, especialmente cuando uno de los cónyuges tiene ciertas inclinaciones. ¿Qué clase de inclinaciones? A April le tembló la voz. Hablaremos de eso cuando nos veamos, dijo el abogado en voz baja. Mientras tanto, tenga cuidado y, si es posible, limite el acceso de su marido a la cuenta. Después de la conversación, April permaneció sentada largo rato, mirando la pared. ¿De verdad la estaba engañando Fletcher? ¿Acaso el dinero con el que se suponía que iba a cumplir su sueño no iba a ninguna parte? Aquella tarde, Fletcher dijo que tenía que ir a Chattanooga 2 días, a una reunión importante con posibles socios. ¿Qué socios, Fletcher?, preguntó April, que ya sabía que la respuesta sería evasiva. Para el proyecto de inversión, dijo irritado, metiendo sus cosas en la bolsa. Ya te lo he dicho. No, no lo hiciste, dijo ella en voz baja. Nunca me dices exactamente a dónde va el dinero. Mira, se volvió hacia ella. Los negocios son complicados. Hay muchos matices difíciles de explicar a alguien sin experiencia. Yo tengo el control, créeme. ¿Cómo controlabas tu bar hace 2 años? Soltó April. ¿El que cerró 3 meses después con $50,000 de deuda? El rostro de Fletcher se ensombreció. Aquello era diferente. ¿Vas a recordarme siempre los fracasos del pasado? Solo quiero entender qué pasa con el dinero de tía Virginia, dijo April con cansancio. Era para la joyería, ¿recuerdas? Y abriremos tu tienda, dijo Fletcher con impaciencia. Pero primero tenemos que asegurarnos una base financiera. Esta inversión nos reportará mucho más de lo que estamos poniendo. April quiso continuar la discusión, pero se dio cuenta de que era inútil. Fletcher, como siempre, había tomado su propia decisión. Cuando se marchó, llamó a su amiga Lisa, que trabajaba en una agencia de viajes de Chattanooga, y le preguntó casualmente si sabía de algún gran acontecimiento empresarial en la ciudad esa semana. No mucho, respondió Lisa. Solo la temporada regular. ¿Por qué? Fletcher fue allí para una reunión importante, explicó April. Pensé que quizá tenía algo que ver con el turismo. Nunca he oído nada parecido, dijo Lisa. Pero si quieres, puedo averiguar en qué hotel se aloja y darte un mensaje. No hace falta, respondió April rápidamente. Solo me lo preguntaba. Se quedó aturdida durante un buen rato después de la llamada. ¿Y si Fletcher no estaba en Chattanooga? ¿Y si todo ese viaje de negocios no era más que una excusa para gastar dinero en... ¿En qué? ¿En apuestas? ¿En otra mujer? Por la mañana, April llamó al trabajo y se tomó el día libre. Cuando Hank Pruitt llegó, ella ya había preparado los extractos bancarios, los recibos que pudo encontrar y una lista de preguntas. El abogado escrutó los documentos, frunciendo cada vez más el ceño. Señora Whitehall, dijo finalmente, me temo que la situación es más grave de lo que pensaba. Estas sociedades de inversión parecen muy sospechosas. Las investigaré, pero sospecho que son organizaciones falsas. ¿A qué se refiere?, preguntó April con voz temblorosa. Puede que solo existan sobre el papel o que pertenezcan a conocidos de tu marido, explicó Hank. ¿Y estos gastos en el casino? ¿Su marido tiene problemas con el juego? April bajó la cabeza. No lo sabía.
Es decir, sabía que a veces apostaba, pero no creía que fuera grave. Hank Pruitt suspiró. Esta es una situación clásica, por desgracia. He visto fortunas enteras desaparecer de esta manera. Cuando yo era un joven abogado en el este de Tennessee, había una familia McKinley. El viejo McKinley dejó a su hijo casi $500,000, mucho dinero en aquellos tiempos. El joven McKinley se casó con una camarera de un café local y en menos de un año estaban en bancarrota. Ella se lo gastó todo en trapos y joyas, él en carreras de caballos. April escuchó, sintiendo que el suelo se le hundía bajo los pies. La historia le resultaba demasiado familiar. ¿Qué voy a hacer?, preguntó. Lo primero que hay que hacer es restringir el acceso al resto del dinero, dijo el abogado con firmeza. Le recomendaría abrir una cuenta nueva, a la que solo pudiera acceder usted, y transferir allí la mayor parte de los fondos. Pero eso provocaría un escándalo, objetó April. Fletcher se pondría furioso. Señora Whitehall, dijo Hank en voz baja, casi una quinta parte de la herencia de su tía ha desaparecido en 3 semanas. Si esto sigue así, dentro de unos meses no quedará nada. A veces es mejor un escándalo ahora que la ruina después. Quizá si hablo con él, empezó April, pero el abogado negó con la cabeza. Las personas con problemas de adicción rara ¿ves? Responden a una conversación. Necesitan restricciones específicas y ayuda especializada. Cuando Hank se marchó, April se quedó pensativa un buen rato. No quería creer lo peor, esperaba que Fletcher tuviera una explicación. Quizá realmente haya alguna inversión, solo que él no la explicó bien. Aquella tarde, Fletcher llamó desde Chattanooga. «Va genial, nena». Su voz sonaba emocionada. «Mañana es la gran reunión. Cruza los dedos por mí». «Claro», contestó April sin vida. «Buena suerte». Quería preguntar por los detalles, por las personas concretas con las que se iba a reunir, por la naturaleza del trato, pero sabía que obtendría otra respuesta evasiva. En lugar de eso, decidió pasar a la acción. Al día siguiente, April abrió una nueva cuenta en otro banco y transfirió $100,000, algo más de la mitad del dinero que le quedaba. Esperaba que Fletcher no se diera cuenta enseguida y así tener tiempo para prepararse para la inevitable conversación. Cuando regresó a casa, encontró en la mesa de la cocina sus bocetos para futuras colecciones, una pila de hojas con bocetos de collares, pulseras y pendientes. April los hojeó, recordando con qué entusiasmo había trabajado en ellos, cómo había planeado abrir una tienda. Volvería a retrasarse ese sueño, esta vez por la traición de la persona más cercana a ella. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre del teléfono. El número no era reconocible. «¿Señora Whitehall?», preguntó una voz femenina desconocida. «Soy Sharon, del Hotel Riverview de Tunica. Su marido se dejó anoche su tarjeta de crédito. Hemos intentado ponernos en contacto con él, pero no contesta». April se quedó helada. «¿En Tunica? ¿Seguro que es mi marido? ¿Fletcher Whitehall?» «Sí, por supuesto», confirmó la mujer. «Anoche se quedó con nosotros. Habitación 412. Tenía reserva para 2 días, pero por alguna razón se marchó antes». «Gracias por la información», respondió April mecánicamente. «Se lo diré. Tunica, no Chattanooga». Tunica era una ciudad de Mississippi conocida por sus casinos. Fletcher le mintió a la cara, sin remordimientos. Aturdida, April abrió el portátil e inició sesión en la cuenta de correo electrónico común, la que utilizaban para las facturas y las necesidades del hogar. La bandeja de entrada reveló una carta del casino Golden River. «Gracias por su visita y un recordatorio para que pague los $12,000 que debe en un plazo de 30 días». April sintió que las náuseas le subían a la garganta. $12,000 perdidos en el casino. 12,000 del dinero que la tía Virginia le había dejado para perseguir su sueño. Con rabia impotente, cogió el teléfono y marcó el número de Fletcher. No contestó. Probablemente ya estaría en otro casino,
pensó April, vaciando miles de dólares más. Sus ojos se posaron en la tarjeta de visita que Hank Pruitt le había enviado con su número de teléfono personal. «Llame en cualquier momento si necesita ayuda», había escrito en el reverso. Reuniendo fuerzas, April marcó el número. «Señor Pruitt, soy April Whitehall. Necesito su ayuda. Esto es mucho peor de lo que pensaba». Hank Pruitt se reunió con April en un pequeño café a las afueras de Memphis. Ella eligió ese lugar deliberadamente para evitar encontrarse con alguien que Fletcher conociera. «He comprobado las empresas a las que fue a parar el dinero», dijo el abogado tendiendo los papeles delante de él. Como sospechaba, Blue Star Consulting es una organización fantasma, registrada hace 2 meses a nombre de un tal Raymond Davis. ¿Quién es ese? ¿Ray Davis? April frunció el ceño. Es amigo de Fletcher. Trabajaron juntos en el River Grill el año pasado. Hank asintió, tomando nota en su cuaderno. Inversiones innovadoras. 15,000 fueron a parar allí. Nunca he oído hablar de ella. April sacudió la cabeza. Es otra empresa fantasma, suspiró Hank. Está registrada a nombre de Amanda Montgomery. ¿Te dice algo ese nombre? April se puso tensa. Amanda Montgomery, algo vagamente familiar. De pronto recordó. Fletcher había mencionado varias veces a esa mujer, una ejecutiva de marketing de Nashville a la que supuestamente consultaba sobre la promoción de restaurantes. «Creo que es el contacto comercial de Fletcher», dijo con cautela. «La ha mencionado varias veces». Hank se ajustó las gafas. «Señora Whitehall, he comprobado sus páginas en las redes sociales. La señorita Montgomery trabaja como azafata en el Melody's Broadway Bar de Nashville, y a juzgar por las fotos, su marido va allí a menudo, mucho». Deslizó torpemente el teléfono hacia ella. La página de Amanda estaba abierta en la pantalla, una rubia brillante con un maquillaje perfecto, y en muchas de las fotos, Fletcher estaba junto a ella, abrazándola por la cintura, besándole la mejilla, brindando con ella. Algunas fotos los mostraban en casinos, otras en restaurantes caros. Las fechas de publicación coincidían con los viajes de negocios de Fletcher. April sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Una cosa era sospechar una infidelidad y otra muy distinta ver las pruebas. «Lo siento», dijo Hank en voz baja, descolgando el teléfono. «No pretendía disgustarte, pero necesitas saber la verdad». April asintió en silencio, agarrando la taza de café con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Hay buenas noticias», continuó el abogado. «He consultado a un colega especializado en derecho de familia. Como la herencia la recibiste tú personalmente y puedes demostrar que tu marido no gastó el dinero en necesidades familiares, sino en diversiones personales y en otra mujer, tienes derecho a impugnar ese gasto en un divorcio». «Divorcio», se hizo eco April. «Aún no he pensado en el divorcio». «Por supuesto, es tu decisión», añadió Hank apresuradamente. «Pero en cualquier caso, te recomendaría proteger los fondos restantes. ¿Dijiste que habías transferido parte del dinero a la nueva cuenta?» «Sí, 100,000. Bien, bien. Tenemos que documentar todos los gastos indebidos de su marido. Reúne cheques, extractos bancarios, emails, cualquier cosa que pueda probar a dónde fue el dinero». April no fue a casa después de su reunión con Hank. No estaba lista para ver a Fletcher. Temía no poder ocultar sus emociones. En lugar de eso, se dirigió a la biblioteca pública donde trabajaba. Allí, en la tranquilidad de la sala de lectura, entre los familiares montones de libros, pudo ordenar sus pensamientos. La traición de Fletcher le había dolido, pero, de un modo extraño, también le había aliviado. Ahora sabía la verdad. Ya no tenía que fingir que todo iba bien, que eran una familia feliz construyendo un futuro común. April recordó cómo había conocido a Fletcher en la universidad. Él era brillante, seguro de sí mismo, lleno de planes grandiosos. Ella era una chica tranquila y tímida que soñaba con hacer joyas, pero no creía en su talento.
Fletcher parecía el complemento perfecto para sus inseguridades. Sabía lo que quería y no tenía miedo de ir a por ello. Se casaron en su tercer año de universidad. Los padres de April estaban en contra. Decían que eran demasiado jóvenes, que primero tenían que terminar sus estudios. Pero Fletcher la convenció de que no tenía sentido esperar, que estaban hechos el uno para el otro. Y ella lo creyó. Después de la boda, todo cambió. Fletcher abandonó la universidad, declarando que el verdadero éxito no viene de la educación, sino de la experiencia práctica. Aceptó un trabajo como ayudante del gerente en un restaurante y estaba seguro de que pronto se convertiría en gerente y luego abriría su propio local. April continuó sus estudios, compaginándolos con un trabajo en la biblioteca de la universidad. Su pequeña beca y su modesto sueldo se convirtieron en la principal fuente de ingresos de la familia, porque Fletcher cambiaba de trabajo con frecuencia, sin quedarse nunca más de un año. Cuando estaba a punto de graduarse en la universidad, Fletcher tuvo la idea de abrir un bar con música en directo. Convenció a April para que pidiera un préstamo, asegurándole que el negocio se amortizaría rápidamente y daría buenos beneficios. El bar duró 6 meses y pagaron las deudas durante 3 años. Luego surgió la idea de un restaurante sureño, después un servicio de catering. Cada proyecto empezó con entusiasmo y planes grandiosos, pero acabó en deudas y recriminaciones mutuas. Y ahora, la herencia de la tía Virginia, dinero que podría haber cambiado su vida, cumplido su sueño de tener su propio negocio, desaparecía en los bolsillos de Fletcher, en casinos, en restaurantes caros donde él entretenía a otra mujer. Ya era suficiente. La decisión llegó de repente, pero con tanta claridad que April se preguntó cómo había podido dudar. Ya estaba bien de ser una víctima, ya estaba bien de dejar que alguien decidiera su destino, que controlara su vida. Cuando regresó a casa aquella noche, vio que Fletcher aún no había llegado. Eso le dio tiempo. April registró metódicamente toda la casa, reuniendo pruebas. En un cajón del escritorio encontró una pila de recibos del casino escondidos bajo viejas revistas. En los bolsillos de la chaqueta, recibos de restaurantes de Nashville con fechas de supuestos viajes de negocios de Fletcher a otras ciudades. En el fondo del armario del dormitorio había una bolsa envuelta para regalo. Dentro había un costoso conjunto de lencería de una boutique que April solo conocía por los anuncios. La talla no era la suya. En la cartera de Fletcher, olvidada en la mesilla de noche, había una tarjeta de visita de Amanda Montgomery con una nota en el reverso que decía: «Llámame cuando te deshagas de ella. A». La caligrafía era ampulosa y segura, exactamente lo contrario de la pulcra letra de April. Fotografió cada hallazgo, hizo copias de cada documento. Luego, reunió los papeles más importantes y los escondió con la amiga de Lisa, la que trabajaba en la agencia de viajes de Chattanooga. Lisa no hizo demasiadas preguntas. Conocía los problemas del matrimonio de April y siempre se ofrecía a ayudar. Al día siguiente, April fue al banco y transfirió otros $30,000 a su nueva cuenta. Ahora tenía $130,000. Suficiente para empezar una nueva vida, para abrir la joyería con la que había soñado. En el despacho de Hank Pruitt, firmó los papeles necesarios para una posible demanda contra Fletcher. ¿Seguro que estás preparada para esto?, preguntó el abogado. El divorcio puede ser un proceso muy doloroso. No tan doloroso como 10 años viviendo una mentira, respondió April con firmeza. Quiero acabar con esto lo antes posible. En ese caso tenemos que prepararnos para un enfrentamiento, dijo Hank. Cuando tu marido se entere de la transferencia de dinero y de que tú conoces su engaño, es posible que reaccione con agresividad. No le tengo miedo. April sacudió la cabeza. Ya no. Cuando regresó a casa vio que Fletcher por fin había aparecido después de 2 días de ausencia. Estaba en la cocina, preparando café como si no hubiera pasado nada. «Ah, ahí estás», sonrió. «Te llamé ayer, pero no contestaste.
April lo miró atentamente. Con qué facilidad mentía, con qué naturalidad fingía ser un marido atento. Estaba ocupada, respondió secamente. ¿Cómo está Chattanooga? Muy bien, exclamó Fletcher con entusiasmo. Las reuniones han ido incluso mejor de lo que esperaba. Creo que pronto veremos los resultados. ¿Qué tipo de resultados?, preguntó April observando su reacción. Bueno, ya sabes, financieros, titubeó ligeramente. Esta inversión es muy prometedora. ¿Y cuándo veremos beneficios? Pronto, cariño, pronto. Fletcher se acercó a ella e intentó abrazarla. Va a ser genial, ya lo verás. April se apartó. He comprobado nuestra cuenta. Solo quedan 40,000. ¿Qué ha pasado con el resto del dinero? Fletcher se tensó. Ya te lo dije, las inversiones requieren una inversión, pero se amortizará sola. ¿Qué tipo de inversión, Fletcher?, insistió April. Blue Star Consulting. Inversiones innovadoras. Sus ojos se abrieron ligeramente al mencionar esos nombres. Sí, esos también. Son empresas prometedoras con buenos proyectos. Empresas ficticias, le corrigió April. Registradas a nombre de tu amigo Ray y Amanda Montgomery. La cara de Fletcher cambió. La sonrisa desapareció. Los ojos se entrecerraron. ¿Me estabas siguiendo?, preguntó en voz baja. ¿Investigándome? No, respondió April con calma. Solo quería saber a dónde iba a parar el dinero de tía Virginia. El dinero destinado a mi joyería. Dios mío, otra vez la joyería, estalló Fletcher. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que es una quimera? ¿Quién necesita tus pulseras y pendientes baratos? ¿Crees que puedes ganar dinero con ello? Es mi sueño, Fletcher, dijo April en voz baja. Y era mi dinero. Nuestro dinero, gruñó él. Estamos casados, ¿o lo has olvidado? Todo lo que es tuyo es mío. Aunque ese dinero se destine al casino y a regalos para tu amante, preguntó April observando cómo le cambiaba la cara. Fletcher se puso pálido y luego rojo de ira. ¿Qué amante? ¿De qué estás hablando? Amanda Montgomery, respondió April con calma, con la que pasas el tiempo en Nashville cuando dices que vas a Tullahoma o Chattanooga. Fletcher guardó silencio unos segundos, al parecer considerando cómo responder. Luego su rostro adoptó una expresión culpable. April, cariño, no es lo que piensas. Sí, conozco a Amanda. Me ayuda con los contactos para los negocios. Puede que la haya invitado a cenar un par de veces como agradecimiento, pero no hay nada entre nosotros. Deja de mentir, dijo April cansada. He visto las fotos. He visto los recibos del hotel. He visto los regalos que le has comprado. Con mi dinero. La expresión de Fletcher volvió a cambiar, y no había remordimiento en ella. De acuerdo, dijo con frialdad. Sí, tengo una relación con Amanda. ¿Y qué? Llevas años ocupada con tus libros y tus joyas, sin prestarme atención. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Ser sincera? April sugirió. ¿Decir que querías otra cosa? ¿Divorciarte? ¿Y quedarme sin un céntimo? Fletcher sonrió. Estaba esperando el momento oportuno, y llegó cuando a tu tía se le cayeron los cascos. April sintió que la ira crecía en su interior. ¿Lo planeaste desde el principio? ¿Casarte conmigo, esperar la herencia y luego desaparecer? No seas ridícula, dijo Fletcher. No sabía lo de la herencia, pero cuando lo supiera sería un tonto si no me arriesgara. ¿Una oportunidad de qué? ¿De perderlo todo en el casino? Yo no pierdo, espetó. Tengo un sistema. Casi he ganado dinero. Un par de semanas más y verás cuánta razón tenía. April negó con la cabeza. No te voy a dar ni un céntimo más. Puse la mayor parte del dinero en una cuenta separada a la que solo yo tengo acceso. La cara de Fletcher se contorsionó de rabia. No tenías derecho. Es nuestro dinero común. Es mi herencia, dijo April con firmeza. Y según la ley de Tennessee, tengo todo el derecho a controlarlo, sobre todo si puedo demostrar que no lo gastaste en gastos familiares. Eres una zorra,
siseó Fletcher. Te he aguantado durante 10 años. He soportado tu aburrimiento, tus sueños estúpidos, tus lloriqueos. ¿Y así me lo agradeces? Exacto, asintió April. Mi gratitud por años de mentiras y manipulación, por anteponer siempre tus deseos a los míos, por utilizarme como un cajero automático para tus ideas fallidas. Me marcho, anunció Fletcher dirigiéndose a la puerta. Y cuando vuelva, ya no te quiero aquí. La casa está a mi nombre, ¿recuerdas? Porque mi dinero se destinó al pago inicial, le recordó April. Y puedo demostrarlo. Y puedo demostrar muchas otras cosas. ¿Cómo cuáles?, preguntó burlón. Como el hecho de que sacaste dinero de nuestra cuenta conjunta a través de empresas fantasma. Eso es fraude, Fletcher. Un delito penal. Se quedó paralizado en el umbral. Vas de farol. Compruébalo, sugirió April con calma. Tengo todos los documentos que respaldan las transferencias. Tengo declaraciones de testigos. Y tengo un abogado muy bueno. Fletcher se volvió hacia ella lentamente. No te atreverías. Siempre has sido una cobarde. Siempre te han asustado los conflictos. La gente cambia, se encogió de hombros April. Sobre todo cuando se dan cuenta de que los han traicionado. Dio un paso hacia ella, con los puños cerrados amenazadoramente. No voy a dejar que una bibliotecaria me arruine la vida. Apártate, dijo April con firmeza. Si me tocas, además de los cargos por fraude, te acusarán de agresión. ¿Quieres pasar los próximos años en la cárcel? Se miraron fijamente durante unos segundos. Fletcher con rabia, April con una determinación que no esperaba de sí misma. Finalmente, él se apartó. Esto no ha terminado. Volveré con un abogado. Te arrepentirás de esto. No lo creo, April negó con la cabeza. Siento que estoy haciendo lo correcto por primera vez en mucho tiempo. Cuando la puerta se cerró tras Fletcher, April se hundió en el sofá. Le temblaban las manos y el corazón se le aceleraba, pero sentía una extraña ligereza en su interior. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sacó el teléfono y marcó el número de Hank Pruitt. Señor Pruitt, se ha ido, y creo que está enfadado. ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Está usted a salvo?, preguntó preocupado el abogado. Sí, pero no sé por cuánto tiempo. Ha amenazado con volver. Empaca lo esencial y los documentos, le aconsejó Hank. Puedes quedarte con amigos o familiares unos días, hasta que consigamos una orden de alejamiento temporal. Puedo ir a casa de Lisa, asintió April. Estupendo, hazlo en cuanto puedas, y no te preocupes por el dinero. Está a salvo en tu nueva cuenta. Ya hemos iniciado los trámites para protegerlo legalmente. April dio las gracias al abogado y empezó a hacer las maletas. Era extraño lo poco que realmente necesitaba. Algunas mudas de ropa, documentos, herramientas para crear joyas, bocetos de futuras colecciones. Todo lo que tenía valor para ella cabía en una bolsa. Durante 3 días, April se quedó con Lisa en Chattanooga. Su amiga, enérgica y decidida, estaba indignada por el comportamiento de Fletcher. «10 años», exclamó, sirviendo vino en copas. 10 años llevaba ese parásito sentado en tu cuello. ¿Cómo lo has aguantado? April no sabía qué decir. ¿Por qué lo aguantó? ¿Por miedo a la soledad? ¿Porque creía que tenía que mantener unida a su familia a toda costa? ¿Por la chica que había sido antes, insegura, que creía que Fletcher le estaba haciendo un favor al elegirla? No quiero hablar más de él, dijo finalmente. Quiero pensar en el futuro. Lisa la secundó y pasaron la velada hablando de los planes para abrir una joyería. Lisa trabajaba en el sector turístico y conocía bien los lugares más populares de Nashville. Sugirió varios locales que podrían ser adecuados para la tienda y prometió utilizar sus contactos para ayudar con la promoción. Al día siguiente, Hank Pruitt llamó con la noticia. Su marido intentó retirar una gran suma de dinero de su cuenta conjunta, informó. El banco se lo denegó porque había menos de la cantidad solicitada. Según mi información, está muy descontento.
¿Ha intentado ponerse en contacto conmigo?, preguntó April. Todavía no, pero no me sorprendería que apareciera pronto. Hemos solicitado una orden de alejamiento temporal para impedir que se acerque a ti, pero tardará un par de días más. Me quedaré un tiempo en casa de Lisa, decidió April. Aquí me siento más segura. Aquella noche, cuando Lisa y ella regresaron de su paseo por Chattanooga, sonó el teléfono de April. Fletcher. No contestó. Un minuto después, llegó un mensaje. Sé que has transferido el dinero. Es un robo. Si no lo devuelves mañana, te demandaré. April le enseñó el mensaje a Lisa. ¡Qué insolente! Estaba indignada. ¿Se gasta tu dinero en una amante y un casino y luego te acusa de robar? Ese es su estilo, suspiró April. Siempre tergiversando las cosas para hacerme sentir culpable. A la mañana siguiente llegó otro mensaje. Si no me devuelves la llamada antes del mediodía, vendré y hablaremos en persona. April llamó a Hank Pruitt. No creo que sepa dónde estás, la tranquilizó el abogado. Pero, por si acaso, ten cuidado. No contestes a sus llamadas ni a sus mensajes. Eso solo puede provocarle. Utilizaremos esas amenazas como prueba para conseguir una orden judicial. Al anochecer, Fletcher había dejado de escribir y April se calmó un poco. Quizás se dio cuenta de que había perdido y decidió dar marcha atrás. En su quinto día en Chattanooga, decidió regresar a Memphis. Hank le informó de que se había obtenido la orden de alejamiento y Fletcher no podía acercarse a menos de 300 metros de ella. Además, necesitaba sacar el resto de sus pertenencias de la casa. «Voy contigo», dijo Lisa con firmeza. «No quiero que te enfrentes sola a ese bastardo». La casa tenía el mismo aspecto que el día en que April la había dejado, pero parecía desordenada, como si alguien hubiera revuelto las cosas con furia. Había platos sucios amontonados en el fregadero de la cocina y ropa arrugada en el sofá del salón. «Parece que tu marido no lleva muy bien la soltería», comentó Lisa. April recogió sus cosas en silencio, tratando de ignorar el desorden. Le resultaba extraño pensar que llevaba casi 10 años viviendo en aquella casa y ahora se marchaba llevándose solo lo imprescindible. Cuántos recuerdos, buenos y malos, estaban ligados a estas paredes. Estaba guardando sus herramientas de joyería en una caja cuando oyó abrirse la puerta principal. Luego, pasos pesados en el pasillo. «Fletcher». «April». Su voz sonaba anormalmente alegre. «Has vuelto. Me alegro mucho». Estaba de pie en la puerta del dormitorio, sonriendo como si la última pelea nunca hubiera ocurrido. April se puso tensa, pero intentó mantener la calma. «He venido a por mis cosas», dijo con tono uniforme. «Tienes una orden de alejamiento, no debes acercarte a mí». La sonrisa de Fletcher se volvió tensa. «Vamos, cariño. Esta es nuestra casa. Podemos arreglar esto como personas civilizadas. La última vez me pasé. Dije demasiado. ¿Podemos hablar de esto?» April negó con la cabeza. «No hay nada que hablar. He pedido el divorcio». Lisa apareció en el umbral de la puerta detrás de Fletcher. «Tiene un testigo si decides quebrantar la orden de alejamiento. Yo que tú me iría inmediatamente». Fletcher se dio la vuelta bruscamente. «¿Quién demonios eres tú? Esto no es asunto tuyo». «Es mi amiga», dijo April con calma. «Y tiene razón. Deberías marcharte». La máscara de amabilidad se deslizó del rostro de Fletcher. «No me voy a ninguna parte. Esta es mi casa. Eres tú quien tiene que irse». «Cogeré mis cosas y me iré», aceptó April. «Puedes esperar fuera». «Eres un cara dura», siseó Fletcher. «Primero me robas el dinero y ahora me dices lo que tengo que hacer en mi propia casa». «No es tu dinero», le recordó April. «Es mi herencia, y no lo he robado, lo he protegido de tu despilfarro». «Robar es robar», le cortó Fletcher. «Estamos casados, así que lo compartimos todo. No tenías derecho a transferir el dinero sin mi consentimiento. Según la ley de Tennessee, una herencia recibida por uno de los cónyuges no es ganancial», argumentó April.
sobre todo si el otro cónyuge se lo gasta en necesidades personales ajenas a la familia, como los casinos y otra mujer. «Tonterías», exclamó Fletcher. «Estaba invirtiendo en nuestro futuro». «¿Tu futuro junto a Amanda?», preguntó Lisa, cruzando los brazos sobre el pecho. La cara de Fletcher se puso roja. «Cállate, no es asunto tuyo». Se volvió hacia April. «He llamado al banco. Has transferido más de $100,000. Eso es un robo». «Yo protegí mi dinero», replicó April con calma. «Te gastaste casi 100,000 en 3 semanas, Fletcher». «¿En qué? ¿En DG? ¿En empresas que no existen? ¿En la ruleta del Golden River? ¿En regalos para tu amante?» «No te atrevas a llamarla mi amante», estalló Fletcher. «Amanda es una mujer inteligente y de negocios que entiende cómo funciona el mundo real, no como tú y tus fantasías infantiles sobre una joyería». April sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la calma. «Si eso es lo que piensas, tanto más extraño es que te quedes conmigo y no con ella». «No voy a quedarme contigo», soltó Fletcher. «En cuanto recupere mi dinero, me iré con ella. Al menos ella me aprecia». «¿Tu dinero?». April lo miró desconcertada. «¿Acaso te oyes a ti mismo? Nunca fue tu dinero. Tía Virginia me lo dejó a mí». «Nos lo dejó a nosotros», objetó Fletcher con terquedad. «Somos familia, y ese dinero es tan mío ahora como tuyo». «Era tuyo cuando te lo gastabas en tus propias diversiones», señaló April. «Y ahora que quiero utilizarlo para lo que estaba destinado, una joyería, ¿te molesta?». «Porque es una idea estúpida», gritó Fletcher. «¿Una joyería en Nashville? ¿En serio? Hay cientos de ellas. ¿Crees que alguien se interesaría por tus joyas caseras?». April sintió que la ira aumentaba en su interior. «Mis joyas caseras, como tú las llamas, ya las compran. Las vendo en Internet y en ferias de artesanía, y tengo clientes fijos que esperan nuevas colecciones. Unas docenas de dólares al mes», resopló Fletcher con desdén. «No se puede vivir de eso. Con una tienda en una buena ubicación podría ganar mucho más», dijo April con seguridad. «Tengo un plan de negocio, he hecho los cálculos». «¿Un plan de negocio?», se rió Fletcher. «¿Tú, una bibliotecaria, has hecho un plan de negocio? No seas ridícula». «Tiene un título universitario en gestión empresarial, idiota», intervino Lisa. «No como tú, que ni siquiera terminaste la universidad». Fletcher la ignoró y siguió pisando a April. «¿Sabes lo que le va a pasar a tu tienda? Lo mismo que les va a pasar a todos estos ingenuos emprendimientos. Se va a hundir en 6 meses. ¿Y qué vas a hacer con la deuda? ¿Llorar en mi hombro otra vez?». «Si la tienda no da beneficios, la cerraré», dijo April con calma. «Pero al menos lo intentaré, no como tú, que solo hablas de negocios pero no haces nada real». Vio que apretaba los puños con rabia y por un segundo temió que fuera a golpearla. Pero Fletcher solo acercó su rostro al de ella y murmuró en voz baja, con odio: «Este dinero ya es mío, y tú ponte a trabajar y deja de hacer el vago con tus joyas». April retrocedió un paso, sorprendida por la ira en su voz. El hombre con el que había vivido 10 años le parecía completamente extraño. Era como si la máscara que había llevado todos estos años por fin se hubiera desprendido, revelando su verdadero rostro. «Ya no te tengo miedo, Fletcher», dijo en voz baja, «y no dejaré que me intimides ni que me hagas sentir inútil. Esos días se acabaron». «¿Amenazarme?», sonrió él. «¿A ti? ¿El ratón gris que se sentó tranquilamente en un rincón durante 10 años? No te estoy amenazando». April sacudió la cabeza. «Solo te expongo los hechos. Despilfarraste casi la mitad de mi herencia en apuestas y aventuras extramatrimoniales. Eso es fraude y abuso de confianza. Según la ley de Tennessee, no solo no tienes derecho al resto del dinero, sino que tienes que devolver lo que gastaste fuera de la familia». Fletcher se puso pálido. «¿Vas de farol?». «En absoluto». April sacó su teléfono y abrió las fotos. «Hay recibos de casinos a tu nombre. Hay recibos de restaurantes y hoteles en los que has estado con Amanda.
Aquí están los extractos de tu tarjeta de crédito que demuestran que gastasteis dinero en viajes juntos, regalos para ella. Fletcher intentó arrebatarle el teléfono, pero Lisa se interpuso rápidamente entre ellos. Ni se te ocurra, le advirtió. Un movimiento más y llamo a la policía. Todo esto son copias, continuó April. Mi abogado tiene los documentos originales y mucho más, incluidas declaraciones de empleados del casino que confirman tus grandes pérdidas y testimonios de personas que os vieron a ti y a Amanda los días que supuestamente estabas de viaje de negocios. El rostro de Fletcher se contorsionó de rabia. No puedes utilizar esto contra mí. Ya lo estoy haciendo, replicó April con calma. Los papeles se han presentado en el juzgado. El divorcio finalizará dentro de 3 meses. En cuanto al caso de fraude penal, es cosa tuya. ¿De mí? Preguntó Fletcher claramente confuso. Si renuncias voluntariamente a reclamar el resto del dinero y firmas un acuerdo de reembolso por parte de los fondos malversados, no presionaré para que se inicie un proceso penal, explicó April. De lo contrario, se quedó callada, dejándole pensar en las consecuencias. Fletcher la miró incrédulo. ¿Por qué estás siendo tan duro? Siempre has sido tan comprensiva, tan suave. 10 años de convivencia con un manipulador y un mentiroso forjan el carácter, replicó April secamente. Ya no soy la chica ingenua que solías ser, a la que podías retorcer. Sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. ¿De verdad estás dispuesta a enviarme a la cárcel? Después de todo lo que pasó entre nosotros. ¿De verdad estabas dispuesta a dejarme sin un céntimo, malgastando todo el dinero de mi tía? April paró. ¿El dinero que me había dejado para que persiguiera mis sueños? Fletcher no encontraba respuesta. Miró a su alrededor como si buscara una vía de escape. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó por fin. ¿Qué quieres tú? Ya se lo he dicho. Una renuncia total al dinero restante y un acuerdo para devolver gradualmente parte de los fondos dilapidados, repitió April. Mi abogado ha preparado todos los documentos. Lo único que tienes que hacer es firmar. ¿Y si me niego? Entonces nos veremos en los tribunales. Se encogió de hombros April. Y créeme, tengo pruebas suficientes para convencer a un jurado de tu culpabilidad. Fletcher se pasó una mano por el pelo, con un aspecto repentinamente envejecido y ojeroso. No puedo devolver el dinero, April. Simplemente no está ahí. Lo sé, asintió ella. Por eso se trata de devolverlo gradualmente, pequeñas cantidades mensuales a lo largo de varios años. ¿Y si no puedo pagar? Puedes, dijo April con seguridad. Tienes un buen trabajo, y siempre queda la opción de la acción penal. Me estás chantajeando, sonrió Fletcher con amargura. No, te estoy dando una opción, replicó April. Más de la que me diste cuando decidiste gastar mi dinero. Fletcher se hundió en el borde de la cama, como si de pronto le hubieran abandonado las fuerzas. No pensé que acabaría así. De verdad que no. Solo quería... ¿Qué?, preguntó April cuando dejó de hablar. ¿Qué querías, Fletcher? Una vida mejor, dijo en voz baja. Para los dos. Pensé que si hacía las inversiones correctas, si tenía suerte en el casino, podríamos empezar de nuevo. ¿Conmigo o con Amanda?, preguntó April sin rodeos. Fletcher no contestó, y eso fue más elocuente que cualquier palabra. Recoge tus cosas, April, intervino Lisa. Tenemos que irnos. April asintió y siguió guardando sus herramientas en la caja. Fletcher la observaba en silencio, sin intentar detenerla ni ayudarla. Cuando estaban en el umbral de la puerta, listos para marcharse, preguntó de repente, ¿de verdad crees que tu tienda tendrá éxito? April se volvió hacia él. No lo sé, pero tengo que intentarlo. Tía Virginia creía en mí, y no quiero defraudarla. Siempre fue una vieja testaruda, resopló Fletcher, pero sin su malicia habitual. Quizá te parezcas a ella más de lo que pensaba. Tal vez, asintió April. Mañana tendrás los papeles. Tienes 3 días para firmar. Al salir de casa,
Respiró profundamente aire fresco. Se sentía extraña, como si se hubiera cerrado una puerta, no solo de la casa, sino de todo un capítulo de su vida. «Has estado increíble», dijo Lisa, abrazando a su amiga. «Estoy orgullosa de ti». April sonrió. «Lo sorprendente es que no siento rabia ni resentimiento, solo alivio. Es como soltar una pesada mochila que he estado cargando durante años». «¿Y ahora qué?», preguntó Lisa cuando subieron al coche. «¿Y ahora qué?». April miró la carretera que se extendía en la distancia. «Ahora abro mi propia joyería en Nashville y empiezo a vivir mi vida como yo quiero vivirla, no como otra persona». El divorcio se formalizó 3 meses después. Fletcher, en contra de los temores de April, firmó todos los papeles, renunciando a reclamar el dinero restante y aceptando pagar el acuerdo en pequeñas mensualidades durante 5 años. Estaba demasiado asustado ante la perspectiva de un proceso penal, explicó Hank Pruitt cuando se reunieron en su despacho para ultimar los trámites. Además, creo que en algún lugar de su interior sabe que lo que hizo estuvo mal. «Lo dudo», sacudió April la cabeza. «Lo más probable es que esta vez viera que no podía librarse. Hubo que vender la casa de Memphis. Estaba hipotecada y April no podía hacer frente sola a los pagos. Le dio la mitad de las ganancias a Fletcher pensando que era justo, a pesar de las objeciones de Hank. Este era nuestro hogar juntos», dijo. «Y hubiera hecho lo que hubiera hecho, tenía derecho a su parte». «Es usted demasiado generosa, señora Whitehall», suspiró el abogado. «Si yo fuera usted, mucha gente exigiría hasta el último céntimo». «No quiero empezar mi nueva vida con la sensación de haber engañado a alguien», explicó April. «Aunque ese alguien fuera Fletcher. Después de vender la casa, le quedaban unos $150,000, una parte de la herencia de tía Virginia que había conseguido conservar, más su parte de la venta de la casa. Suficiente para poner en marcha un nuevo negocio y vivir cómodamente por primera vez hasta que el negocio empezara a dar beneficios. Nashville la recibió con luces brillantes y música a todo volumen en cada bar de la calle principal. April recordaba la ciudad de sus raras visitas con Fletcher, pero ahora la miraba con otros ojos, no como turista, sino como futura residente y empresaria. Alquiló un pequeño piso en el barrio de East Nashville, que no era el más prestigioso, pero estaba creciendo, con muchas pequeñas galerías, cafés y tiendas. Allí vivían músicos, artistas, artesanos, gente muy cercana a ella. Encontrar un local para la tienda le llevó casi un mes. April quería encontrar un lugar asequible y atractivo para los turistas. Al final se decidió por un pequeño local cerca del distrito de la Mercería, una zona histórica de la ciudad muy popular entre los visitantes de Nashville. El local necesitaba reformas, pero eso alegró a April. Podía decorarlo a su gusto desde el principio. Hank Pruitt la ayudó con el contrato de alquiler, insistiendo en que incluyera una cláusula que le permitiera renovar en condiciones favorables si el negocio tenía éxito. «No soy un experto en inmuebles comerciales», admitió el abogado, «pero en mi práctica he visto a muchos empresarios perder locales estupendos por culpa de contratos de arrendamiento poco meditados». April le agradeció su ayuda. Poco a poco, Hank Pruitt pasó de ser un simple abogado a un mentor y amigo. De voz suave pero digno de confianza, siempre se tomaba su tiempo para asesorarla en asuntos legales y empresariales. «Mi hija tiene más o menos tu edad», explicó una vez su implicación. «Vive en California y no nos vemos mucho. Quizá por eso quiero ayudarla». La reforma duró 2 meses. April diseñó ella misma el interior. Un espacio luminoso con estanterías de madera, iluminación tenue y cómodos expositores de joyas. En la parte trasera de la tienda, montó un pequeño taller donde podía trabajar en nuevos productos y dar clases magistrales. Mientras duró la renovación, April se dedicó a crear una nueva colección de joyas inspiradas en la campiña de los Apalaches. Utilizaba piedras locales como jaspe,
ágata y cuarzo, que compraba a los buscadores de oro del este de Tennessee y las combinaba con plata y cobre. Cada pieza tenía su propia historia ligada a las leyendas y tradiciones de la región. «No solo vendes joyas», dijo Hank al ver la colección. «Estás vendiendo un pedazo de la cultura de Tennessee. Es un enfoque inteligente». April no lo veía así. Solo estaba creando algo que le gustaba, algo que reflejaba su percepción de su estado natal. Pero las palabras de Hank le hicieron pensar en la estrategia de marketing. Para la inauguración de la tienda, a la que llamó Appalachian Motifs, April diseñó pequeñas tarjetas para cada pieza, en las que describía los materiales utilizados y la historia que inspiró su creación. Era un toque personal que distinguía su trabajo de los artículos producidos en serie. La inauguración fue modesta, sin grandes anuncios ni campañas publicitarias. April invitó a algunos blogueros locales que escriben sobre los artesanos de Nashville, ofreció descuentos a los residentes de la zona y colocó información en los centros de visitantes. El primer día fue mejor de lo que esperaba. Se vendieron 6 piezas, entre ellas un costoso collar de plata y jaspe que compró un turista de Chicago. Pero lo más importante es que muchos visitantes se llevaron tarjetas de visita y prometieron hablar de la tienda a sus amigos. «Es un comienzo», dijo April a Hank mientras celebraban la inauguración con una modesta cena en una cafetería cercana. «Ahora solo es cuestión de trabajar duro para mantenerse a flote». «Puedes hacerlo», dijo la abogada con confianza. «Tienes lo que les falta a muchos aspirantes a empresarios, un amor genuino por tu negocio y un producto único. Los primeros meses fueron difíciles. Había días en los que solo entraban unas pocas personas en la tienda y nadie compraba nada. April aprovechó ese tiempo para crear nuevas joyas y establecer contactos con artesanos locales. Empezó a organizar talleres para hacer joyas sencillas, lo que atrajo a gente que a menudo volvía como clientes. Los fines de semana organizaba pequeñas exposiciones del trabajo de otros artesanos de Tennessee, alfareros, talladores de madera y tejedores. Esto convirtió su tienda en una especie de centro cultural dedicado a la artesanía tradicional de la región. Poco a poco, Appalachian Motifs empezó a ganar notoriedad. Varios blogueros populares escribieron críticas muy favorables, y el periódico local publicó un artículo sobre la joven empresaria que revivía las tradiciones de Tennessee. Al final del tercer mes, la tienda generaba ingresos suficientes para cubrir el alquiler y los servicios públicos. «Vas por buen camino», aprobó Hank tras revisar los estados financieros. «Si la tendencia continúa, a finales de año tendréis unos beneficios constantes». April asintió, aunque el dinero no era su principal objetivo. Más importante era la sensación de plenitud, la satisfacción de crear algo propio, de poder vivir de acuerdo con sus valores e intereses. A veces pensaba en Fletcher y se preguntaba cómo le habría ido la vida desde el divorcio. Había pagado las primeras indemnizaciones, pero luego habían cesado. Hank se había ofrecido a interponer una demanda, pero April se había negado. No quería perder tiempo y energía en el pasado. Ya había bastante que hacer y por lo que preocuparse en el presente. A finales de noviembre, cuando Nashville se preparaba para la temporada navideña, April recibió una invitación para participar en una feria de artesanía celebrada en un conocido hotel del centro. Era una gran oportunidad para presentar su trabajo a un público más amplio y aceptó con entusiasmo. La feria duró 3 días y fue todo un éxito para Appalachian Motifs. April vendió casi toda la colección navideña y recibió varios pedidos de piezas personalizadas. El último día, cuando ya estaba montando su stand, se le acercó una elegante mujer de mediana edad. «¿Señora Whitehall?», le preguntó. «Me llamo Margaret Sinclair y soy la propietaria de la Southern Heritage Gallery de Atlanta. Me ha gustado mucho su trabajo». April le estrechó la mano, halagada por la atención. Southern Heritage era una conocida galería especializada en obras de artistas de los estados del sur.
Me gustaría ofrecerle una colaboración, continuó Margaret. Podríamos exponer su colección en nuestra galería. Tenemos una amplia cartera de clientes, entre ellos coleccionistas de arte artesanal contemporáneo. Esta oferta era una oportunidad para llegar a un mercado fuera de Nashville, para dar a conocer su obra a los amantes del arte. Me siento halagada e interesada, respondió April con sinceridad. Hablemos de los detalles. Trabajar con Southern Heritage fue un punto de inflexión para el negocio de April. La galería cobraba una comisión por las ventas, pero a cambio le daba acceso a un público al que no habría podido llegar por sí sola. Además, el hecho de que su obra apareciera en una galería de prestigio elevó el estatus de Appalachian Motifs a los ojos de sus clientes. En primavera, la tienda ya generaba unos ingresos constantes, lo que permitió a April contratar a una ayudante, una joven estudiante universitaria de arte que soñaba con una carrera en joyería. Así April tuvo más tiempo para crear y hacer crecer el negocio. Un día de abril, decidió viajar a Tunica, Mississippi, no tanto por el casino, sino para asistir a una feria de artesanía en un pueblo cercano. La muestra era interesante y April conoció a varios artesanos que trabajaban con perlas de río y otros materiales autóctonos del valle del Mississippi. Por la noche, por curiosidad, fue al casino Golden River, el mismo casino donde Fletcher había perdido gran parte de su herencia. La ruidosa sala, las luces brillantes, el tintineo de las máquinas tragaperras, todo le resultaba extraño. April se dirigió al bar para tomar una bebida fría antes de marcharse, y allí lo vio. Fletcher estaba detrás de la barra, preparando un cóctel. Su pelo, antaño perfectamente peinado, estaba ralo, con sombras bajo los ojos, pero seguía siendo reconocible. La misma mirada intensa, la misma energía nerviosa en sus movimientos. April se quedó paralizada, sin saber qué hacer. ¿Pasar desapercibida? ¿Acercarse? ¿Fingir que no lo reconocía? La decisión llegó cuando Fletcher levantó la vista y la vio. La sorpresa de un segundo fue sustituida por el reconocimiento, y luego por una extraña mezcla de vergüenza y orgullo. April se acercó a la barra y se sentó en un taburete alto. «Hola, Fletcher», dijo en voz baja. «No esperaba verte aquí». «April», asintió él. «Llevo 6 meses trabajando aquí. ¿Qué estás bebiendo?» «Agua mineral con limón, por favor». Mientras preparaba la bebida, April lo miró. Fletcher parecía cansado, pero no destrozado. Había profesionalidad en sus movimientos. Al parecer, ser camarero le sentaba muy bien. «¿Qué tal?», preguntó, dejando el vaso frente a ella. «Bien», respondió April con sinceridad. «He abierto una tienda en Nashville. El negocio va bien». «¿Joyería?», preguntó Fletcher. «Sí, Appalachian Motifs, así se llama». Fletcher asintió, como si aprobara el nombre. «Me alegro por ti. De verdad que sí». No había sarcasmo en su voz, solo una cansada sinceridad. «¿Y tú?», preguntó April. «¿Cómo estás tú?» «He estado mejor», se encogió de hombros. «Pero me las arreglo. Sabes, es raro trabajar en un sitio donde has perdido tanto dinero». «¿Por qué estás aquí entonces?» «Es una buena pregunta», sonrió Fletcher. «Quizás sea una especie de redención, o un recordatorio para no cometer los mismos errores». Dio un paso atrás para atender a otro cliente y se volvió hacia April. «Te debo una disculpa por todo lo que he hecho». April levantó las cejas, sorprendida. «No me lo esperaba». «Yo tampoco», admitió Fletcher con sinceridad. «Pero el tiempo da perspectiva. He estado obsesionado. El dinero, la emoción, la falsa idea de que me debían más de lo que merecía». Limpió su vaso, evitando su mirada. «¿Sabes? Veo gente como yo aquí todos los días. Gente convencida de que la próxima apuesta cambiará sus vidas, de que son más listos que el sistema. La mayoría de ellos se van con los bolsillos vacíos». «¿Ya no juegas?», preguntó April. «No,
Es una condición para trabajar aquí. Fletcher dejó el vaso en el estante. Y me alegro de ello. El juego te destruye por dentro. April asintió. No sabía qué decir. No estaba preparada para este tipo de Fletcher, reflexivo y arrepentido. He visto a Amanda unas cuantas veces desde nuestro divorcio, dijo él de pronto. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cuando me quedé sin dinero, ella perdió interés en mí. Cuesta creer que estuviera tan ciego. Todos podemos estar ciegos, dijo April en voz baja. Yo tampoco vi mucho de nuestro matrimonio. Pero no me engañaste, replicó Fletcher. No me robaste. Es cierto, convino ella. Hubo una pausa. En algún lugar del fondo de la sala, alguien gritó de alegría. Al parecer, había ganado en una máquina tragaperras. Me alegro de que te haya ido bien, dijo por fin Fletcher. Con la tienda, te mereces tener éxito. Gracias. April terminó su agua. Tengo que irme. Mañana tengo que salir temprano para Nashville. Buscó su cartera, pero Fletcher negó con la cabeza. Invita a la casa. Considéralo una compensación microscópica por todo lo demás. April sonrió. Adiós, Fletcher. Espero que encuentres lo que buscas. Adiós, April. Al salir del casino, respiró profundamente el aire fresco del atardecer. El extraño encuentro le había dejado sentimientos contradictorios. Tristeza por los años perdidos, pero también alivio al darse cuenta de que el pasado había quedado verdaderamente atrás. April regresó a Nashville con nuevas ideas y energía. El encuentro con Fletcher, extrañamente, le dio confianza en el camino correcto. En verano, Appalachian Motifs celebró su primer aniversario. Para entonces, la tienda ya tenía clientes fijos, y los productos de April se vendían no solo en Nashville y Atlanta, sino también a través de una tienda online que abrió con la ayuda de Lisa. A la pequeña fiesta de aniversario asistieron amigos, clientes, vecinos emprendedores y, por supuesto, Hank Pruitt, que se había convertido en un verdadero mentor y apoyo para April. Si la tía Virginia pudiera verte ahora, dijo el abogado levantando su copa de champán, estaría orgullosa. Eso espero, sonrió April. Intento estar a la altura de su confianza. Aquella noche, cuando los invitados se hubieron marchado, se quedó sola en la tienda, mirando los expositores de joyas que había hecho con sus propias manos. Cada pieza era una parte de su alma, de su visión del mundo, de su amor por su tierra natal. El dinero, pensaba April, podía ser una maldición o una bendición, según cómo se utilizara. Para Fletcher, era una tentación, un camino hacia la autodestrucción. Para ella, eran un medio de liberación, una oportunidad de empezar una nueva vida en sus propios términos. Recordó con gratitud a su tía Virginia, quien, sin saberlo, le había dado no solo el dinero, sino también la oportunidad de encontrar su verdadero yo.